Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos de encuentros y desencuentros. Vamos a, como dirían las mamás en México, ¿y si lo encuentro yo, qué? Porque vamos a hablar de encontrar objetos perdidos. Diremos que no siempre es certera. Vamos a hablar de tecnología predictiva y qué pasa, qué tragedias pueden pasar cuando no es certera al adivinar esta tecnología. Vamos a contarles un caso muy interesante. Vamos a hablarles de si ya no importa el cargador. A ver si ustedes se creen mucho cuando su carga de su celular o de cualquier artefacto les dura un día entero. Pues qué pasaría si les durara 50 años. Y vamos a hablar de volcanes zombie, que como buenos zombies pues vuelven a la vida. Y bueno, desde luego le daremos una gran repasada a todo lo que está pasando en tecnología y en inteligencia artificial. Todo eso estará ocurriendo en los siguientes minutos aquí en este podcast que llamamos con mucho cariño Tecnófagos, devoradores de tecnología, que arranca ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues aquí estamos hablando de muchos temas de tecnología que nos apasiona cómo cambia la vida, cómo la transforma y cómo está acelerando pues nuestra vida misma y la forma que tenemos de entenderla, de hacer negocios, de vivir, y pues para analizar eso traemos varias notas y mucha información, pero sobre todo traemos mentes críticas y analíticas, y yo no conozco una más crítica y analítica que la de mi querido amigo Bernardo González, que me honra con su presencia aquí en este podcast. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? No, hombre, qué bienvenida. Muchas gracias, Rick. Como siempre, muy contento. Disfruto mucho este espacio, casi una hora cada semana de poder charlar contigo y poder hablar de estos temas que al menos a mí me apasionan muchísimo. Espero que también la gente que amablemente nos escucha también los disfrute. Y pues para variar, seguimos con las noticias de la inteligencia artificial a todo lo que dan. Sí. Simplemente por ahí les quiero compartir, quien no lo haya visto, en la edición de TED, de los famosos TED Talks, la edición me parece que es de Vancouver, sí. Publicaron la semana pasada una entrevista con Eric Schmidt. Sí. Recordarán ustedes que era el CEO de Google. Uh-huh. Y ahora ha estado muy involucrado y muy activo en todos estos temas de inteligencia artificial. Y pues contrario a lo que mucha gente dice que estamos viviendo en una etapa de, pues en inglés se llama hype, de digamos excitación o sí, muchas expectativas acerca de lo que puede hacer la inteligencia artificial y cuánto va a cambiar el mundo, etcétera. Sí. Este señor dice que lo estamos subestimando, que el cambio está más cerca y es mucho más potente de lo que nos imaginamos. Y la verdad es que es una charla ahí de casi una media hora, bastante interesante, toca varias aristas. El tema de la educación me llamó mucho la atención ese en particular. Sí. Habla de los temas energéticos. Por ahí escribió un libro, a lo mejor tú te acuerdas del nombre, con Henry Kissinger y me parece que otra persona. Sí. Ajá. Que habla de los riesgos geopolíticos y ahora mezclados con la tecnología. Una entrevista bien interesante. Por ahí les pasamos la liga. Sí, lo comentamos en su momento por acá, ese libro, y sí lo leímos, creo que al mismo tiempo, ¿no? Por ahí lo compartimos en algún momento. Yo no lo he leído, pero lo he escuchado referenciado algunas veces, que habla del futuro de la política, ¿no? Hacia adelante. Literalmente se llama la era del AI, ¿no? The Age of AI. Ya lo tuve que googlear. Hijo, qué mente ya tenemos, pero sí, yo sí lo leí okay. con Eric Schmidt y con Daniel Hufenlocher. Okay. Muy interesante la perspectiva del gobierno que le trae obviamente Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos y correcto. Además una persona muy célebre y muy metida en la época de la Guerra Fría y etcétera, un personaje muy interesante en la historia de Estados Unidos. Así es. Entonces ahí les dejamos la liga para que si tienen oportunidad le echen un vistazo. Me parece que es de los materiales más interesantes que han salido recientemente, ¿no? Del tema.
Sí, sí, bueno, ya que estamos en este momento de los saludos y todo esto y de los avisos parroquiales, le quiero recordar a la gente que pueden entrar en contacto con este podcast a través de la... bueno, si quieren hacerlo a través del correo electrónico, pueden hacerlo a tecnófagos@kio.tech. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de Telegram. Ahí descargan la aplicación de Telegram y buscan Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y yo y el señor Terrés, que ahorita nos está dignando también con su presencia. Aquí en la producción en línea, en vivo. Aquí lo tenemos en su respectiva computadora haciendo sus labores de edición y producción. Por ahí anda Dianita Álvarez también, ayudándonos con el tema de la producción, Ana Jansin, en fin, toda la pandilla que permite que se haga este podcast. Y pues sobre todo está un nutrido grupo de entusiastas de la tecnología que nos apoya y nos da muchísimo material de qué hablar, y les agradecemos muchísimo que así lo hagan. Así que pues súmense a esa conversación, ahí andamos. Y pues por lo demás, pues sí, muchísimas notas que comentar, Bernie, de lo que ha estado pasando con ella. Habíamos dicho que ya no, o sea, como no nos íbamos a limitar, digamos, a nada más enunciar que si salió tal iteración y que si Cloud y si Anthropic y si... Pero lo que sí ha sido bien interesante y me ha llamado mucho la atención es que este quote que haces de Eric Schmidt me parece muy adecuado, porque efectivamente quizá no estamos todavía no tenemos todavía la capacidad de dimensionar lo que está pasando con estos nuevos, sobre todo con esta nueva era de agentes. Yo no lo había, digamos, justo pues, dimensionado, no le había dado su justa proporción, porque pues para mí como que los agentes no eran tan diferentes, déjame decirlo así, que los primeros chatbots, que los LLMs. Simplemente pues me parecía que eran cosas que conectaban unas cosas con otras, pero ahora ver, por ejemplo, las nuevas iteraciones que lanzaron del lado del propio OpenAI, esta versión, este agente llamaron Codex, que ahora te permite pues, usar ChatGPT para escribir código y crear programas, arreglar bugs, contestar preguntas, vaya, o sea, algo que sí es verdaderamente pues, multiagéntico, como ahora se ha dado por llamar. Me pareció extraordinario y pensaba mucho en lo que tú has dicho varias veces de que pues, ya hoy el único lenguaje que necesitas para saber programar pues es tu lenguaje natural, un lenguaje natural humano, el español, de preferencia el inglés, que quizá te da un poco más de latitud en este tipo de cosas, pero con el español basta, pues, ¿no? Entonces, bien interesante este lanzamiento. Y también quería comentar ya de pasadita una cosa que me pareció también muy sorprendente, que es Alpha Evolve, nueva versión de Google DeepMind, que es un agente también, pero que, pues mira, yo hasta donde lo entiendo, básicamente, pues, o sea, descubre algoritmos nuevos y se mejora a sí mismo encontrando estos nuevos algoritmos. Incluso leí ahí alguna nota que ha ayudado a Google a mejorar, ya lo han usado para sí mismos y han mejorado, fíjate qué interesante estadística, han mejorado sus data centers y sus diseños de chips en un 23%, han mejorado la velocidad de estos últimos usando un programa, digamos, un agente que se auto mejora, ¿no? Que ya me parece que eso sí ya nos pone en un momento pues ya de ciencia ficción, ¿no? O sea, ya en el momento en el que estas cosas ya pueden auto mejorarse, pues sí, ya estamos hablando de algo muy interesante, ya van a niveles mucho más, pues insisto, que rayan más en la ciencia ficción que en lo natural. Pero bueno, pues ahí están entonces estos anuncios y todo lo que... Ahorita vamos a tocar un poco más de noticias de lo que está pasando en la tecnología, pero si quieres, Bernie, vamos con nuestra primera nota de hoy. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Que decía yo que la nombramos, y si lo encuentro yo, ¿qué? Como mamá que te responde cuando no encuentras algo que está ahí en tus narices. A ver, pues Japón está utilizando inteligencia artificial para resolver un problema cotidiano que afecta a miles de personas, que es encontrar lo que han perdido, o quizá debería decir lo que hemos perdido, porque yo pierdo absolutamente todo. Para afrontar este problema, ha comenzado a desplegar una plataforma tecnológica que muy atinadamente se llama Find, así nomás, la cual se encuentra operando en estaciones de tren, aeropuertos y otros espacios públicos, y funciona de forma directa. Cuando alguien entrega un objeto perdido en uno de los puntos habilitados, el personal toma una fotografía
fotografía, la introduce en el sistema. Entonces Find analiza la imagen, identifica parámetros como el color, la forma o detalles distintivos y almacena toda esa información en una base de datos accesible. Entonces el usuario que perdió esta pertenencia, a través de aplicaciones como Line, puede iniciar la búsqueda indicando dónde cree que lo perdió, una descripción del objeto y si la tiene, una imagen. Y bueno, pues el sistema te permite seleccionar una referencia visual similar. Entonces con esto la IA, impulsada por ChatGPT 4.0 de OpenAI, realiza una búsqueda automatizada y te devuelve una lista de posibles coincidencias ordenadas por grado de similitud. El servicio está disponible en japonés, inglés, chino y coreano. Lo vuelve una herramienta accesible tanto para los japoneses como para los visitantes extranjeros. La operadora Keiyo, que tiene sede en Tokio, ha sido una de las primeras en cuantificar el impacto, y antes de incorporar al nuevo sistema, apenas un 10% de los objetos perdidos regresaban a manos de sus propietarios. Ahora la cifra ronda el 30%. Lo cual compara muy favorablemente con, digamos, el sistema de transporte público de aquí de la Ciudad de México, que me imagino que debe de estar por un 0%. Eso ya es, eso ya es cita mía. Qué interesante, digo, a ver, que puedas ya tener esa categorización de objetos perdidos y que tú puedas decir, bueno, creo que lo perdí por acá y creo que era más o menos así, y pues esta base de datos lo coteja y te dice, entonces probablemente estás buscando esto, ¿no? Sí, absolutamente. Pero fíjate que esta nota, no es que sea tendenciosa, pero tienes que tomar en cuenta un factor importantísimo, crucial en este tipo de aplicaciones. Estás hablando de Japón, ¿no? Entonces, sí, ya sabía que iba a decir. Yo alguna vez había escuchado, o varias veces he leído y visto videos y blogs y un montón de hasta en documentales. Pues es un tema cultural para el japonés. Honrar que las cosas que no son tuyas las devuelven, ¿no? Sí. Me parece que es como el país tal vez donde está el índice de devoluciones más alto. Y por supuesto, hice la tarea con estas herramientas ahora que hacen deep research y que puedes hacerle preguntas más profundas, sí. Tienen un poquito más de datos. Y fíjate algunos datos que me devuelven, ¿no? Hablando particularmente de Tokio, cada año se entregan alrededor de 4 millones de objetos perdidos en estaciones de trenes, calles y oficinas públicas, ¿no? Wow. Por ejemplo, particularmente billeteras que tienen dinero en efectivo, tarjetas de crédito, más o menos un 83% es lo que se devuelve intacto por parte de los japoneses, ¿no? De hecho, la cultura me parece que es de que si tú ves una billetera o una identificación en algún lugar, digamos, tal vez en la vía pública, pues sí lo levantan para llevarlo a un lugar más seguro, pero si lo vieras a lo mejor en el contexto de una oficina, un centro comercial, es muy probable que lo dejen ahí, o sea, ni siquiera lo tocan. Y al rato, tú o yo, que somos el despistado que lo perdió, pues regresas al lugar y lo vas a encontrar ahí, ¿no? Incluso hay leyes, ¿no? Que me llamó la atención esto, en donde si tú te encuentras algo, fíjate qué interesante y qué contraste con Latinoamérica, o al menos México, ¿eh? No voy a hablar en general de Latinoamérica, pero México sí lo conozco muy bien, porque aquí crecí, y culturalmente los mexicanos, incluso la frase es, mira lo que me encontré, ¿no? O sea, hoy es mi día de suerte y me acabo de encontrar una cartera con dinero, me acabo de encontrar un reloj, me acabo de encontrar un teléfono. Pues de niño así creces y te lo crees, ¿no? Crees que te acabas de encontrar algo y que tienes mucha suerte, y la verdad es que no. Esos objetos pertenecen a alguien y me parece que lo correcto es que los deberíamos de devolver, pero bueno, el mundo no funciona a veces como uno quisiera. Y un dato interesante, fíjate, le dije, oye, pues dame el ranking de los países donde más se devuelven las cosas, principalmente de manera voluntaria, y luego los que menos, ¿no? Entonces, pues obviamente el número 1 es Japón. El número 2 es los Países Bajos, Holanda. 3, Suiza. Y luego 4 y 5, Noruega y Finlandia, ¿no? Esos son el top de los países donde más el índice de devolver las cosas es más alto. Japón en primer lugar y luego los países escandinavos en esencia. Sí, bueno, Holanda. Bueno, sí, claro. Países Bajos, y luego Suiza y luego los países escandinavos. Sí. Y en el caso de los donde menos se devuelven las cosas, tristemente para ti y para mí, en el número 1 está México, es el país donde menos se ven las cosas. Luego le sigue Brasil y luego le sigue Italia, ¿no? Entonces, pues sí, parece que el tema cultural es muy importante, ¿no? Pero bueno, retomando la nota, lo que tú decías, pues creo que no importa el país y no importa qué tanto se devuelva los objetos, usar la tecnología para tratar de acercarla a las personas que la extraviaron y la anden buscando, pues creo que es una gran ayuda, ¿no? Seguramente en los países como México, Brasil, etcétera, pues hay más retos, ¿no? Porque imagínate que yo publique que me acabo de encontrar
un billete de 5,000 pesos, pues seguro van a aparecer 500 dueños, ¿no? Diciendo que es de ellos, ¿no? Entonces ahí le tienes que agregar una capa más de validaciones, pero al final esta nota me parece que esta identificación que la otra vez hablábamos, ¿no? De los riesgos de que ahora te ubican en dónde está la foto tomada y a mucha gente no le gusta por la privacidad. Bueno, aquí hay una aplicación un poco más positiva que puede ayudar a encontrar objetos perdidos, ¿no? Totalmente. Y sí, este podcast se trata de tecnología y no de cultura latinoamericana, pero sí, una cosa que siempre me ha sorprendido mucho en esto que dices es que, por ejemplo, en México, siempre, si pierdes tu cartera o pierdes, si una mujer pierde su bolsa o lo que sea, algo que contenga dinero, siempre se asume, ya es un tema dado, que si te lo devuelven, te lo van a devolver sin el dinero. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿no? O sea, como que ya es algo que entiendes, ¿no? O sea, que sí, ojalá que me regresen la cartera, sé que me la van a regresar sin dinero. Y dices, bueno, ¿por qué tendría que ser así, no? Claro. Pero es un tema que ya está más allá de lo que discutimos. En fin, pues, bueno, vamos con lo que sigue, Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Híjole, este tema está bien interesante porque en las últimas semanas recordarán los que nos hacen favor de escucharnos, que hemos estado platicando de tecnologías que nos acercan que nos llevan de la analítica predictiva a cosas ya de plano más juiciosas, estilo Minority Report. Hacíamos este comparativo con la película aquella de Tom Cruise, en donde la policía te puede juzgar o meter a la cárcel por algo que determinan que vas a cometer, ¿no? Sí. Y bueno, eso existe, cada vez se está evaluando, ya hemos hablado aquí, insisto, de algunos ejemplos, pero ahora pasó un caso bien interesante, bastante trágico, pero bueno, a ver, vamos a analizarlo. Un algoritmo de la policía española dijo que Lina, una mujer de España, solo corría un riesgo medio y luego fue asesinada. El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, que utiliza un sistema que se llama Biogen, formula 35 preguntas sobre el abuso y su intensidad, el acceso del agresor a armas, su salud mental, si la mujer ha dejado o está considerando dejar la relación, etcétera. Todos estos factores que evalúan si estás en una relación en la que estás siendo abusada, si estás en riesgo y qué tanto riesgo. Entonces, esta mujer estaba inscrita en este, pues no sé cómo llamarlo, en este panel, en este patrón, no sé cómo llamarlo. Su expareja la había estado amenazando en su casa. Ella vivía en la ciudad de Benalmádena. Cuando llegó a la comisaría, la interrogaron y registraron su caso en Biogen. Esta herramienta digital evalúa, insisto, la probabilidad de que una mujer vuelva a ser agredida por el mismo hombre, luego clasifica la amenaza, entonces le da una categoría que va desde despreciable, es decir, o sea que el riesgo es despreciable, no vale la pena evaluarlo, baja, media, alta o extrema. Estas categorías se usan para tomar decisiones sobre los recursos policiales que se van a usar para proteger a la mujer. Lina fue considerada de riesgo medio. De todas formas, ella pidió una orden de alejamiento que le fue denegada y 3 semanas después, desafortunadamente, estaba muerta. A manos de su agresor, evidentemente, de su expareja. Esto genera interrogantes sobre Biogen y su capacidad para proteger a las mujeres en España. Entonces, independientemente del tragiquísimo caso de esta mujer, pues vaya, esto nos trae a la palestra pues este tema, ¿no? De evaluar el uso de herramientas para el riesgo de reincidencia en la violencia de género que se utilizan ya, como decíamos, en América del Norte, en toda Europa. En Reino Unido, algunas fuerzas policiales emplean la herramienta llamada DARA, que es evaluación del riesgo de abuso doméstico, que básicamente es una lista de verificación. Solo en España, sin embargo, un algoritmo está tan profundamente integrado en la práctica policial. Biogen fue desarrollado por la policía española y académicos y se usa en todo el país excepto en el País Vasco y en Cataluña. Entonces, bueno, pues ahí está este caso del sesgo algorítmico que pues digo, hemos ya platicado de esto. ¿Qué tanto estamos ya listos para entregarle la información y entregarle sobre todo el onus? Vaya, el peso de tomar la decisión de qué tanto estamos en riesgo, qué tanto es probable que una persona cometa un crimen a un algoritmo, pues la respuesta es muy compleja y desafortunadamente cuando se equivoca, pues
eso puede costar vidas, como es este caso. Entonces, vaya que remueve una serie de interrogantes este tipo de casos. Sí, la verdad que da mucho de qué hablar, tiene muchas aristas el tema. Sí. Tal vez si hablamos de la tecnología, quisiera yo pensar que es un tema de afinar el algoritmo, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Por un lado estás hablando de un tema muy sensible que es la potencial pérdida de una vida humana, si es que el algoritmo no tiene, la configuración adecuada para alertar y tratar de proteger a la víctima. Y tal vez la razón de por qué no lo hacen o por qué no le puedes, porque alguien podría decir, oye, pues súbele, ¿no? Y cada vez que venga una mujer y de las 30 y tantas preguntas que haga, pues luego sospecha de su pareja y clasifícalo como un agresor, etcétera. Tal vez en algunas sociedades puedan pensar, oye, pues a lo mejor una pareja tiene una dificultad, pues como la tienen muchísimas parejas todos los días en el mundo, y lo vas a estigmatizar al agresor y vas a creer que la puede asesinar o le puede hacer daño, etcétera. Y a lo mejor se nos pasa la mano, ¿no? Pero la complicación aquí, lamentablemente, es que estás hablando de datos duros donde sí se pierde una vida humana, ¿no? Y lo mismo que comenté hace rato, ¿no? Ya lo tengo por costumbre. Me parece a mí muy interesante hacer esto de estarle preguntando datos duros a estas herramientas. Y si los datos son correctos, yo no soy experto en la materia, pero me los devolvió la herramienta. Me dejaron alarmado, ¿no? Según la ONU, cada día que pasa, se mueren 137 mujeres en el mundo asesinadas por un miembro de su propia familia, ¿no? Lo cual en otros temas, pues ya también es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, en los secuestros, no recuerdo cuál es el porcentaje, pero es muy alto, donde algún miembro de la familia se ve involucrado en el proceso de privar de alguien de su libertad, ¿no? Luego, al menos una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, usualmente por su pareja, ¿no? Que también pues es una cifra súper alarmante, ¿no? Las regiones del mundo donde más tasas de feminicidios hay, lamentablemente están en la cabeza África y América Latina. Europa es de las más bajas. Y hablando, por ejemplo, de América Latina y de África, El Salvador tiene un récord de 6.4 casos por cada 100,000 mujeres, que es muy alto, ¿no? Le sigue Honduras con 5.1, Sudáfrica con 4.8 y luego México con 2.2, donde está muy concentrado en algunos estados, ¿no? En el otro extremo están estos países de Europa y Asia, donde fíjate, España es de los bajos, es 0.3 por cada 100,000. Noruega es 0.2 y Japón es 0.1, ¿no? Entonces, independientemente de que aquí en esta nota tal vez a esta tecnología, a este algoritmo, le falta un poco de afinación para proteger más a las víctimas, habrá que ver el tema de qué haces cuando el algoritmo se equivoca y es demasiado restrictivo o digamos está culpando a alguien que tal vez no tiene esa intención de hacerlo. Pero pues habrá en cada sociedad que sopesar si está en riesgo una vida humana, pues hacer algo al respecto, ¿no? Y yo me quedo como moraleja, yo soy mexicano, soy hombre y pues no puedo dejar de mencionarlo, que me asombra cómo sigue este tema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres tan alto en esta época, ¿no? Por un lado puedo entender que el Homo sapiens pues tiene esta capacidad de confabular y puedo entender que tal vez las guerras nunca se van a acabar porque hay muchos intereses de por medio de muchas razones, ¿no? Por cuestiones religiosas, étnicas, porque yo soy de una geografía y tú eres de otra o lo que tú quieras, pero atacar a las mujeres, al género en particular, sí me parece terrible, ¿no? Y pues bueno, dejo aquí el mensaje. Sí deberíamos de hacer algo al respecto, ¿no? Así como nos preocupa el calentamiento global, que es muy serio, y el futuro de los niños, etcétera, también este tema me parece que es igual de serio, ¿no? Sin duda. Es increíble que sigamos hablando de este tipo de cosas a estas alturas del partido, ¿verdad? Pero pues, sí, desafortunadamente así es. Y yo lo digo, hablo desde mi experiencia, no sé si sea la de todo el mundo, pero yo conozco muy pocas mujeres que no tengan una historia de terror, al menos en su haber. O sea, a todas las mujeres que conozco, familiares, amigas, todas,
todas tienen cuando menos una historia en la que les han gritado, dicho, agarrado, tocado algo que no querían oír, tocar, etcétera, etcétera. O sea, unas más brutales que otras, pero no existe una mujer en mi vida que no haya tenido al menos una historia desagradable en ese sentido. Entonces, esto sigue siendo un tema obviamente brutal. Entonces, pues cualquier uso que se le pueda dar a la tecnología para atacar ese gran problema que, como dices, bien haríamos en clasificarlo al mismo nivel de otros igualmente grandes y trágicos, sí, vaya, todo el apoyo para este tipo de cosas, ¿no? Absolutamente. Bien, pues vamos a lo que sigue si no dispones otra cosa. Vamos con la de las baterías. Bueno, pues ustedes saben, si han escuchado Tecnófagos, sobre todo en las últimas ediciones, hemos estado muy interesados con los temas de la generación de energía y las nuevas fuentes de energía. Esto es algo que obviamente no nada más nos interesa a nosotros, sino que la humanidad misma pues está buscando nuevas fuentes, nuevas formas de cargar los dispositivos, nuevas formas de obtener la enorme cantidad de energía que requerimos para todos los aparatos, GPUs, necesidades de cómputo que tenemos en el mundo. Entonces, pues esto es algo que hemos estado ya tocando desde hace muchas semanas. Y ahora hablamos de una batería nuclear, que es algo pues con lo que hemos fantaseado por años, y que además pues ahora que empieza a concretarse parece ser que sí puede entregar algo digno de las expectativas que se tenían de ella. A ver, esta batería nuclear promete durar 50 años sin necesidad de recargar y podría evidentemente revolucionar por mucho el uso de los móviles, los drones, los sensores. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es verdad que este Betavolt inicia la producción masiva. Lo que hace especial esta batería nuclear, Bernie, no es solo que funcione con energía atómica, sino que, insisto, podría mantener su carga durante más de 50 años sin recargarse, y la clave está en el uso de un isótopo de níquel 63 que se desintegra de forma controlada y genera pequeñas cantidades de electricidad durante décadas. La BB, o sea, B grande, B chica 100, es el nombre de esta Betavolt, tiene el tamaño de una moneda, pero eso no impide que almacene una gran cantidad de energía, hasta 3.300 milivatios hora por gramo. Su densidad energética es 10 veces mayor que la de las baterías químicas actuales y es muy estable, ya que puede funcionar en temperaturas extremas desde menos 60 grados hasta más 120 grados centígrados, que es más o menos la temperatura en la que estamos ahorita en la Ciudad de México, sin riesgo de explosión o incendio. Actualmente su potencia es insuficiente por sí sola para alimentar un teléfono móvil moderno, pero Betavolt ya trabaja en versiones más potentes, como una de 1 vatio que podría estar lista a finales de este año. La compañía asegura que la BB100 es completamente segura porque no emite radiación al exterior, y cuando termina su ciclo de vida el níquel 63 se convierte en cobre estable, por lo que no requiere procesos complejos de reciclaje ni deja residuos peligrosos. El impacto potencial de estas baterías pues va mucho más allá del móvil, ya decíamos, está explorando su uso en dispositivos médicos, en tecnología espacial, en microrobots, sensores de inteligencia artificial y otros aparatos que requieren energía de larga duración. Pues otra vertiente que se está explorando entonces para poder satisfacer, insisto, esta gran demanda de energía de larga duración, de bajo costo, de bajo impacto ambiental, que eso es pues yo diría como el checklist mínimo que tenemos que cubrir para los años que vienen, sobre todo al nivel de demanda de energía que estamos teniendo hoy en día. Sí, absolutamente. Fíjate que es una nota de estas que a ti y a mí nos gustan muchísimo, porque por un lado denotan lo poco que sabemos de muchísimas cosas del conocimiento humano, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Sé que en las décadas pasadas pues nació esta pues tecnología por algo muy lamentable como la guerra y estas bombas terribles que mataron a mucha gente. Pero luego se le encontró una aplicación más positiva, por un lado en la salud, por otro lado en la generación de energía. También, como muchas veces sucede en la historia de la humanidad, ha habido algunos errores muy catastróficos y de repente la tendemos como a estigmatizar y ver como que es algo que no funciona, ¿no? Pero parece que ahora, por muchas otras razones que ha evolucionado la tecnología, se tiene mucho mayor control de todas estas fisiones nucleares, de cómo
controlar esta energía y que no se vaya a escapar y sobre todo que no vaya a tener un tema de radioactividad. Y hay muchas compañías trabajando al respecto, ¿no? Tú y yo hemos mencionado aquí varias notas que tienen que ver precisamente con estos centros de datos, estas fábricas de inteligencia artificial que se ve inminente que van a requerir grandes cantidades de energía para poder hacer todo este procesamiento en los próximos 5 o 10 años. Y una de las vertientes, sin lugar a duda, es que hay muchísima actividad de empresas que están desarrollando tecnología a ese respecto, ¿no? Incluso hay unas que están trabajando en la fusión nuclear, que es distinta a la fisión con I, porque la fusión es mucho más potente y más pura y no tiene tantos desperdicios, ¿no? Es la que utiliza el Sol, ¿no? Nuestra estrella en esta galaxia donde estamos en la Vía Láctea. Nuestra estrella residente. Nuestra estrella residente. Y pues demuestra basta un botón, ¿no? Tiene, pues digo, no me sé exactamente la cantidad de millones de años del Sol, pero si la Tierra tiene 4.5 billones de años o 4.500 millones de años, pues el Sol debe tener un poco más, ¿no? Y está irradiando ahí una cantidad brutal de energía. Entonces, aplicar esto no es nada descabellado, ¿no? Igual hice ahí algo de investigación. Hay varias compañías en Estados Unidos. Hay una que me llamó la atención que se llama NDB, un poco lo que ya reseñaste, pero está trabajando con unas baterías que pueden durar hasta 28,000 años, ¿no? Una barbaridad de duración. Y lo mismo, ¿no? Están ahorita viendo cómo aplicarla en satélites, en marcapasos y en algunos autos eléctricos. La tecnología es muy, muy nueva. Ahorita todavía no hay algo que esté disponible a nivel comercial. Hay otra compañía por ahí que se llama City Labs. Hay otra del Reino Unido que se llama U-Battery. Hay otra que se llama Rosatom, espero que así se pronuncie bien, que es rusa. Y en fin, hay muchísima actividad alrededor de esta tecnología. Y me quedo con una reflexión, ¿no? Si nos tiráramos, ¿qué te gusta? Unos 300 años para atrás en la historia de la humanidad, pues el iluminar una habitación, una casa, pues es un trabajo importante, ¿no? Tienes que ser previsor y haber comprado velas o cera o algún tipo de combustible, no sé, algo con que encender una de estas lámparas incandescentes, o tal vez con gas o alguna cuestión por ahí, pero tendrías que tener esos elementos, tener con qué prenderlo y pues tener otros cuidados como pues, que no te vayas a intoxicar o no se vaya a quemar algo, para poder simplemente iluminar algo, ¿no? Simplemente para que puedas tal vez cenar o leer alguna cuestión por ahí que tuvieras, ¿no? Algo muy, muy rudimentario. Y si te vienes a la época actual, pues una persona que no estuviera contextualizada con nuestra vida, pues pensaría que la luz es mágica, ¿no? Y que es gratis, porque pues está ahí, ¿no? Entras a cualquier casa, oficina, fábrica, edificio y pues simplemente oprimes un botón y ¡pum! Aparece la luz. Y aunque a veces hay apagones, más en Latinoamérica que en otros lados, pero por lo general pues es bastante estable, ¿no? Y creo que la reflexión es un poco hacia adelante, ¿no? Hoy vivimos con pues cuidado que tenemos que tener de tengo que cargar mi teléfono en las mañanas y si voy a estar en unas juntas o en la calle no vaya a quedar sin batería o me tengo que comprar una batería de repuesto, sobre todo cuando vas de viaje, y no digas un coche, ¿no? Si vas a hacer un viaje por carretera, pues tienes que ser previsor si es eléctrico, donde hay estaciones de recarga, etcétera. Entonces, no es descabellado que aparezca una de estas tecnologías disruptivas. Y deja tú los 50 años, ¿no? Con que dure un mes la batería, ¿no? Con eso ya estás del otro lado para que te cambie la vida radicalmente, al menos con un montón de dispositivos electrónicos que ya usamos en nuestro día a día todas las personas, casi en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Totalmente. Y mira, para muestra de esta gran demanda y cómo están dimensionando hoy el mundo, pues en estos días el mundo siguió con mucho interés la visita de Donald Trump al Oriente Medio, y por ahí anduvo reuniéndose con los meros de los Emiratos Árabes Unidos, y ahí hicieron un trato bastante interesante. Digamos que Estados Unidos aprobó
pues un negocio, porque básicamente es lo que es, que le permite a los Emiratos Árabes Unidos comprar 500,000 chips de Nvidia, que ya hemos platicado que esto es una movida más política que económica o tecnológica, ¿no? Estos chips se van a usar para darle servicio a un data center de 5 gigawatts dedicado específicamente a la inteligencia artificial ahí en Abu Dhabi, que está dedicado exclusivamente para... en compañía con empresas como OpenAI y otras empresas norteamericanas, pero básicamente es un centro de entrenamiento de inteligencia artificial, ¿no? Y justo, pues este tipo de demanda de energía, digo, algunos de ustedes habrán visto estas imágenes muy interesantes, muy elegantes de Trump platicando ahí con los saudíes, con la gente de Emiratos Árabes, en una maqueta muy, muy rimbombante ahí con luces LED y cosas así que hacían ver muy bonito el proyecto. Que en esencia, pues es esta visión de los dueños de los grandes dineros del mundo diciendo necesitamos seguir construyendo y desarrollando a lo loco este tipo de infraestructura, porque en verdad esto no tendría por qué cesar en ningún momento pronto. Al contrario, esto va a seguir creciendo de forma exponencial. Y bueno, me vino a la mente Sam Altman de OpenAI el otro día diciendo, lo comentamos aquí, que decía, le pedía a la gente que no le pidiera las cosas por favor y que no le dijera gracias a ChatGPT, porque ese simple agregado de prompts estaba provocando una saturación en los servidores, estaban derritiendo literalmente los servidores de OpenAI por el enorme volumen y por la enorme cantidad de energía que demanda y genera cada una de las solicitudes y prompts que hacemos en estos chats LLM, ¿no? Entonces es increíble pues cómo todo eso traducido a volumen está generando ya una cantidad de peso específico en términos de demanda de energía brutal, que de verdad el mundo no se va a dar abasto a menos que hagamos este tipo de inversiones gigantescas como las que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con los Emiratos Árabes, ¿no? Sí, fíjate que ese es uno de los temas que toca Eric Schmidt en su video y le diste justo al clavo, ¿no? Literalmente él dice las proyecciones del uso de la inteligencia artificial solo dentro de los Estados Unidos para los siguientes 10 años son aproximadamente de 90 gigawatts lo que van a necesitar. Y entonces dice, esa generación de electricidad, si se tuviera que hacer en este momento, la única alternativa es energía nuclear. Y Estados Unidos no tiene ningún plan para hacer plantas nucleares en este momento, ¿no? Más allá de las compañías que ya existen, que están haciendo estos acuerdos que ya hemos mencionado tú y yo de Amazon y Microsoft y Google, que son para el 2030 y 2035, ¿no? Pero si sucede este fenómeno de que la demanda de repente crezca exponencialmente, pues va a haber un gran problema energético, ¿no? Y menciona a los Emiratos Árabes Unidos justo con estos 5 gigawatts que están proponiendo crear y el trueque de los chips. Yo sigo pensando profundamente de que este cambio la humanidad de manera general no lo está viendo venir, ¿no? Es un poco como cuando llegó el internet, ¿no? Yo me acuerdo muchos amigos que tenía que les platicabas del internet y te decían, sí, donde compras libros, ¿no? Que muy simpático que te llegan, puedes pedir un libro y te llega en una semana, ¿no? En el caso de México, porque claro. Evidentemente no había nada de Amazon en México en los 90s, pero nadie visionaba lo que iba a suceder, ¿no? Que pues todas las empresas se iban a volcar, no solo a tener una página web, sino a transaccionar, porque tiene un montón de ventajas, ¿no? Ventajas económicas, que siempre ese es el driver de la tecnología. Y aquí, hablando específicamente de todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial, me parece que es aún mucho más agresivo el crecimiento, porque no solo es la inteligencia artificial, sino hay otras tecnologías alrededor que es muy posible que colapsen junto con la inteligencia artificial, ¿no? Una de ellas es blockchain. Claro. A la hora que tienes estos agentes que decías tú al principio, que ya pueden tomar decisiones y pueden hacer muchas cosas de manera autónoma, pues ya es muy natural dar el siguiente salto a, oye, pues ahí están los contratos inteligentes, ¿no? Los smart contracts. Ahí está Ethereum, que es una plataforma que ya le cambiaron el algoritmo para que no haga estos consumos de energía tan brutales como de los que todavía sigue haciendo el Bitcoin. El Bitcoin juega en otra categoría, no en las de las transacciones. Entonces,
me parece que puede suceder algo como lo que pasó en la pandemia con el software de las videollamadas, ¿no? Que Webex existía desde hace un montón de años. Y Google Meet también, y otros softwares, Skype. Bueno, Skype era un precursor de hacer llamadas telefónicas y videollamadas. Lo que pasa es que nadie lo pelaba, ¿no? Hasta que no viene una necesidad, aquí en este caso muy puntual por la pandemia, y de repente esto crece brutalmente, ¿no? Literalmente de la noche a la mañana. Entonces, yo sí creo que va a suceder algo de esa magnitud en los siguientes meses, ¿eh? Yo creo que ya no estamos ni a años. Este es el 2025 y posiblemente haya un par de milestones que van a ocurrir este año, y sin lugar a duda ya 2026 y 2027 el mundo va a entrar en una dinámica que va a requerir pues de todos estos chips de energía, de blockchain, de telecomunicaciones, bueno, lo que quieras hablar, ¿no? Imagínate la salud, lo que se puede revolucionar. Por ahí Demis Hassabis el otro día en una entrevista en 60 minutos decía, literal le preguntaron, oye, si ya lograste modelar todas las proteínas que existen en el mundo, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y dice, pues posiblemente curar enfermedades, ¿no? Dice, va a haber un punto donde se acaben las enfermedades, y dice, pues tal vez las conocidas sí, y yo creo que dentro de esta década, ¿no? O sea, en los siguientes 10 años es muy probable que las enfermedades que conocemos, al menos hoy, tal vez aparezcan algunas que no podamos controlar, pero es posible que sí hablemos de erradicar enfermedades, lo cual pues eleva el nivel de bienestar de las personas pues de una manera muy importante, y eso pues permite que haya mayor economía, mayor conocimiento, en fin, podemos entrar en un círculo virtuoso de abundancia. Digo, no quiero sonar demasiado tecno optimista, pero pues por todos lados te llegan estas señales que es difícil no creerlo, ¿no? De que va a haber este gran cambio positivo, ¿no? Ya está sonando como Peter Diamandis con este tema del tecnooptimismo, pero lo comparto totalmente. Y por cierto, ahora estamos como que soltando muchas notas así aledañas, pero me interesa mucho compartirles una nota que es muy cercana a mi corazón, que es que en el Children's Hospital of Philadelphia, el CHOP, un hospital que es muy cercano a mi corazón porque ahí han atendido a mi hijo Paulo, que muchos de ustedes ya me han escuchado platicar que tiene un problema genético degenerativo. Hace poquito hace un par de días salió una noticia bien interesante sobre este tema de la medicina genética, porque ahí pudieron curar por primera vez a un niño que nació igual que Paulo, nada más que no es el mismo mal. Este niño tenía un problema genético en otro gen, pero por primera vez pudieron editar sus genes en CRISPR, que ya ves que literalmente es corregir como en un procesador de texto. Sí. Le corrigieron su código genético, le inyectaron ese código genético corregido en un RNA protegido por ciertas grasas, digamos, para que seguramente estoy diciéndolo mal y alguien me corregiría por ahí, pero básicamente el proceso es inyectar ese RNA. Se alojó, en este caso el problema genético atacaba el hígado. Entonces se alojó el RNA, entendió la instrucción y empezó a fabricar. Sí, hizo el cambio, y el niño, que tenía una expectativa de vida de una semana, o sea, ya lleva varios meses de vida, y aparentemente ya se curó porque su código genético ya está sano, ya no tiene ese typo, que básicamente eso es lo que es tener una enfermedad genética, ¿no? Tu código genético nace pues con un error, alguien cometió ahí un dedazo y pusieron una G donde iba una T o una cosa por el estilo. Y pues básicamente esto ya ocurrió, y ya es un caso real, tangible, de un niño curado de una enfermedad genética. Se me hizo extraordinario por obvias razones, pero además pues por lo que representa para la humanidad, ¿no? Entonces sí es bien interesante lo que está pasando y lo que estamos viendo ocurrir, y sí, coincido contigo lo que decías de que no lo estamos sabiendo dimensionar. Me recordaste ese videíto que, si por ahí lo encuentro, lo subiremos, esa entrevista tristemente célebre que le hizo David Letterman a Bill Gates hace muchísimos años cuando empezó el internet, ¿te acuerdas? Que le decía, bueno, ¿y para qué quieres ver un partido de béisbol en internet? ¿Qué no tienes tele? ¿Y por qué te quieres enterar de las noticias en internet? Pues que no existen los periódicos, ¿te acuerdas? O sea, pues bueno, justo creo que todos estamos siendo un poquito ahí David Letterman diciendo, pues ¿cuál es el big deal de este AI, ¿no? No va a ser tan radical el cambio. Bueno, pues agárrense.
Vamos con nuestra última nota de hoy, mi querido Bernie. Vamos con la última. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, como dijimos, pues hoy hablaremos de volcanes zombie. ¿Qué será eso del volcán zombie? Pues un volcán que resucita entre los muertos, hombre, pues ¿qué más va a ser? En este caso estamos hablando de el volcán Uturuncu, que es un alto pico en la cordillera de los Andes centrales, que se conoce como un volcán zombie, que no ha entrado en erupción desde hace más de 250,000 años, pero muestra signos de actividad similares a los que se observan en los volcanes activos, como las columnas de gas y los temblores. ¿Qué tiene que ver esto con tecnófagos? Bueno, pues ahorita les vamos a explicar que la tecnología nos permitió conocer toda esta información, porque se combinaron datos satelitales con el análisis de la actividad sísmica y los modelos informáticos de cómo las rocas responden a diferentes presiones. Los investigadores reconstruyeron una imagen más clara de la anatomía, digamos, interna del Uturuncu y descubrieron la causa de su agitación. Las erupciones volcánicas suelen ocurrir cuando el magma debajo de un volcán sufre un aumento repentino y ocupa los espacios huecos subsuperficiales, llamadas cámaras de magma, y luego escapa a la superficie a través de respiraderos y fisuras, porque evidentemente la presión tiene que encontrar una forma de salida. Pero ese no fue el caso con Uturuncu. Según el estudio, el magma, los gases y los fluidos salobres interactuaban en una red hidrotermal, un sistema con actividades en el que no se entendieron completamente para producir los estruendos zombies del volcán. Entonces, debajo del Uturuncu, a una profundidad de aproximadamente 10 a 20 kilómetros, se encuentra un vasto depósito de magma llamado cuerpo de magma Altiplano Puna, con una extensión aproximada de 200 kilómetros en el cuerpo de magma activo más grande que se conoce en la corteza del planeta. Usando las señales de más de 1,700 eventos sísmicos entre 2009 y 2012, los científicos produjeron imágenes de alta resolución de la corteza poco profunda debajo del Uturuncu. También registraron cambios eléctricos y gravitacionales bajo tierra y cambios en la química de las rocas. Entonces, bueno, la dinámica interna del Uturuncu no solo explica su actividad, sino que también sugiere que este zombie no va a revivir pronto, dijo el coautor del estudio, el doctor Mike Kendall, que es profesor y jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford. Parece que es solo el volcán desgasificándose, liberando tensiones y calmándose en todo caso. Bueno, eso suena como algo que querríamos hacer todos, sobre todo la parte de desgasificarnos. A lo largo de las décadas, el Programa Global de Vulcanismo ha registrado unos 50 volcanes zombie de más de 12,000 años de antigüedad, pero de menos de 2.6 millones de años. Entonces, esto de observar las tuberías internas, Bernie, de un volcán, pues nos puede revelar objetivos o posibles objetivos para aprovechar la energía geotérmica y acceder a metales que son esenciales para las tecnologías como el cobre, el níquel y el platino. Vaya forma de encontrar estos minerales que cada vez son más y más importantes para la realización de las tecnologías. Sí, absolutamente. Fíjate que mientras te escuchaba esta nota tan interesante del volcán zombie, sí, le pregunté a ChatGPT porque lo recordaba muy vagamente. El volcán Paricutín en México, en Michoacán, que apareció en 1943. Parece que la historia es que era un terreno plano. Me parece que había algún sembradío por ahí. Y de repente, en menos de 24 horas, empezó a alzar un monte de 50 metros de altura. Y a las pocas semanas ya medía 150 metros de altura, hasta que finalmente un par de años ya medía casi 500 metros de alto y tenía la forma de un cono, ¿no? Y efectivamente se estaba haciendo la formación de un pequeño volcán, pues por todo lo que acabas de explicar, ¿no? También le pregunté en este lapso de tiempo cuál es la edad del Sol, que hace rato me quedé con la tentación. Bueno, la edad del Sol es 4,600 millones de años aproximadamente, mientras que la de la Tierra es 4,540, ¿no? Y pues la Tierra, por si alguien no lo sabe, esperemos que los que nos escuchan no piensen que la Tierra es plana. Es por supuesto una esfera y en su interior pues hay una parte de magma donde está esta parte, es donde se genera el magnetismo de todos estos metales, creo que es principalmente hierro lo que está ahí fundido, pero el punto central es de que está activa la Tierra, ¿no? Tiene movimiento, tiene explosiones, tiene temperaturas muy, muy altas y en la capa superior, parece que se llama la litosfera, es una capa que está como flotando sobre este magma, ¿no? Y por eso las capas tectónicas de lo que explicaste, pues todo el tiempo se están moviendo, ¿no? Aunque se desplazan en distancia muy poquito, se mueven entre unos 2 y 10 centímetros por año. El que se muevan esas placas y sobre todo que se encime una con otra
es lo que produce pues toda esta actividad volcánica, ¿no? Que haya fisuras y que volcanes, por ejemplo, en este momento, los que no viven en México, el Popocatépetl, que es un volcán que está activo muy cercano al Valle de México, pues lleva, pues yo creo que unos 30 años fácilmente que está cerrado, no te puedes acercar porque periódicamente está lanzando fumarolas y está lanzando material pirotécnico, todo magma que corre ahí por sus laderas. Y pues así es la Tierra, ¿no? Hay lugares particularmente muy activos como Islandia, como Hawái, muchas islas que tienen muchísimo tiempo activos. Y también quisiera aprovecharlo, un tema que es también muy sensible en México, todo el tema de los terremotos, ¿no? México vive en una zona altamente sísmica por el cinturón de fuego que está en el Pacífico, que es como una herradura, ¿no? Que es donde se unen estas placas tectónicas del planeta que corren desde el sur de América, a la altura más o menos de Chile, y se va hasta Alaska y luego atraviesa hacia lo que es Asia y baja por Japón y toda esa parte, que son todos estos países donde típicamente con cierta frecuencia pues hay toda esta actividad volcánica y terremotos, ¿no? Creo que esta nota, más allá de lo simpático que sea un volcán zombie, hay mucha tecnología, mucha ciencia y seguramente muchos descubrimientos que de alguna manera ayudarán a los geólogos a poder hacer, pues tal vez no predicciones de exactamente cuándo va a haber un temblor o un terremoto, pero tal vez sí puedan decir, oye, pues porque se están moviendo estas placas, pues es probable que en este año haya ciertos movimientos, entonces habrá que estar más al pendiente, etcétera, lo cual siempre se agradece porque la tecnología nuevamente al servicio del ser humano, ayudarle a vivir un poco mejor y reducir el riesgo de estos peligros, ¿no? Al final de eso es de lo que se trata. O sea, para eso la queremos y por eso la queremos. Por eso queremos a la tecnología, la amamos y nos gusta las implicaciones que tienen en nuestra vida. Y por eso hacemos este podcast, que en esta ocasión se nos acabó esta edición de esta semana, pero mucho les agradeceremos si vuelven a sintonizarnos la próxima semana. Yo le quiero agradecer muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto, pues agradecerte muchísimo a ti, Bernie, que hayas una vez más compartido tu tiempo y tu conocimiento aquí conmigo y con todos los tecnoamigos que nos hacen favor de escucharnos. Al contrario, con muchísimo gusto, me divierte bastante estar aquí conversando contigo todos los lunes. Esta hora de verdad la aprecio muchísimo y esperamos que la gente nos siga escuchando y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta la próxima semana.